hemos invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él ha sido ministro en su país, boliviano, por supuesto, y en estos momentos dirige el Instituto por la Democracia, que hemos tenido entrevistas anteriores y que tiene muy buen prestigio en todo el hemisferio. Así que bienvenido, Carlos. Buenas noches. Tú estás transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy día, el día de Acción de Gracias, y que también daremos las gracias por haber dado la deferencia de atender nuestra invitación. Y vamos a conversar sobre este tema que acabo de presentar. Buenas noches, y te agradecería que a todo nuestro público tú mismo te puedas presentar. Gracias, Jorge. Un gran saludo. Decirles que encantado de estar nuevamente en tu programa para hablar sobre los temas de democracia. El Inter-American Institute for Democracy, del que soy director ejecutivo, es una organización, un think tank, un centro de pensamiento que trabaja para la promoción y defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Tenemos nuestra oficina principal en Estados Unidos, pero actuamos en toda la región. Y en ese sentido, el Perú se ha convertido en centro de nuestra preocupación, porque ya con los datos de los meses anteriores a la elección, con la situación de crisis bajo el sistema semiparlamentarista, con las alternancias y las vacancias que se produjeron, y después la elección que estuvo plagada, sobre todo en su segunda vuelta, de fraude electoral, que no pudo ser reconocido, aunque fue demostrado, y que lleva a la presidencia a Pedro Castillo, que es un operador, es un representante del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que no es otra cosa que la expansión del cascismo, de la dictadura cubana en el siglo XXI, que ha agregado a esa única dictadura que había en 1999, la de Cuba, las dictaduras de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y en su momento la de Ecuador con Correa, que ha salido de ahí gracias a la transición liderada por Lenín Moreno. En este contexto, después de casi 4 meses de gobierno, lo que hemos visto es lo que tú relatas, lo que el pueblo del Perú siente. Hay un proceso, por un lado, de parte del presidente Castillo, de proclamar un plan de gobierno que no es peruano, que es más bien antinacional, antiperuano. Él ha propuesto 3 cosas en este tiempo. Ha propuesto la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer un Estado plurinacional, copiando lo que hizo Evo Morales en Bolivia. En Bolivia eso fue hecho con falsificaciones, con masacres, con una ruptura absoluta del orden democrático. Lo segundo que ha propuesto es nacionalizaciones. Ha empezado con el tema, la idea de nacionalizar el gas de Camisea, y después le ha empezado a meter la mano a empresas mineras importantes, copiando lo que Evo Morales ha hecho con el gas, que ha permitido que Bolivia sea liquidada en su capacidad de potencia gasífera. Quiero recordarte que el año 2003, cuando Camisea era un proyecto en curso, Bolivia ya era la potencia gasífera del Cono Sur. Hoy día Eso quiero preguntarte, Carlos, permíteme. Eso es un tema muy importante, porque como tú dices, Bolivia era una potencia gasífera. Le vendía a Argentina, le vendía a Chile, y tenía un excedente importante, aparte de su propio consumo. Pero hoy día, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no se han ampliado las exploraciones, las reservas, y estamos en esta situación, digamos, deficitaria del gas en Bolivia? Por la nacionalización. Ese es el segundo punto que propone Pedro Castillo para el Perú, nacionalizar el gas, y lo que en Bolivia han hecho con el gas al nacionalizarlo ha sido sumirlo en un hoyo de ineficiencia y corrupción que ha impedido la mayor exploración y que ha convertido a Bolivia en un importador de gas. Evo Morales le ha ofrecido gas al Perú, pero Bolivia está importando gas en garrafas de parte del Perú. El contrabando de gas del Perú a Bolivia es una cosa importante. Y el tercer tema que ha propuesto Castillo, en el que se ha puesto ya a trabajar, es en aumentar la legalización de los cultivos ilegales de coca que producen cocaína en el Perú,
Hay que recordar que el Perú es el segundo país en el mundo productor de coca y de cocaína. El primero es Colombia y el tercero es Bolivia. Y Bolivia es un narcoestado porque Evo Morales, detentando el poder, lo que hizo fue expulsar a la DEA, acabar con toda la lucha contra el narcotráfico seria, ampliar los cultivos ilegales de coca, legalizándolos, entre comillas, con leyes de su amaño, que se llaman leyes infames, y ha convertido a Bolivia en un narcoestado. Entonces, en ese escenario, Evo Morales aparece en el Perú operando esa agenda, empujando esa agenda, pero Evo Morales es la figura, es la imagen. Quien en verdad está interviniendo en el Perú es el castrochavismo, que no es otra cosa que la dictadura de Cuba expandida en el siglo XXI, que opera con plataforma principal en Venezuela, pero que para el caso peruano opera desde Bolivia y utiliza a Evo Morales, aprovechando la identidad cultural, la identidad inclusive de carácter étnico que tenemos los peruanos y los bolivianos. Somos naciones muy parecidas. No hay que olvidar que Bolivia es el Alto Perú. Entonces, en esa dinámica, aprovechando eso, la dictadura instalada en Bolivia y el castrochavismo usa Bolivia para penetrar una frontera que es una frontera muy flexible, que es la frontera noroeste de Bolivia, la frontera con el Perú y la frontera sur de ustedes, toda la zona del lago Titicaca, toda la zona del Claro, Desaguadero, toda la es zona muy esa, amplio. en la cual la penetración es recíproca y se ha utilizado eso inclusive para influir en la elección. Es claro que militantes del MAS, que gente de la dictadura boliviana ha sido trasladada para influir en la votación de toda la zona sur del Perú. Entonces, Evidentemente, quiero de redondear eso, esto con dos sí, dime. conceptos. Primero, el hecho de que el Perú ya tiene un presidente castrochavista. Y segundo, que está en marcha un proyecto operado desde Bolivia con la penetración de Evo Morales, pero que es un proyecto regional, liderado por Cuba. Póngale ojo al G2 cubano, póngale ojo a la Embajada de Cuba en el Perú, póngale ojo a la penetración venezolana, la cantidad de gente venezolana que está operando. Y Evo Morales es, digamos, al propio tiempo la punta de lanza, pero también es la bomba de humo para permitir que todo lo demás esté sucediendo. Mira, quisiera preguntarte específicamente por el caso de la expulsión de la DEA, porque acá en el Perú también se ha querido hacer algo similar, pero nosotros tenemos un tema que no tiene Bolivia, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, una ruptura con el gobierno americano, con la expulsión de la DEA, porque eso es una ruptura, la DEA es una agencia del Estado americano antidrogas, traería como consecuencia posiblemente la suspensión del TLC. Y ese TLC, el Tratado de Libre Comercio, es el que estimula, por ejemplo, la agroexportación peruana. Así es. Perú en Pero los no últimos te años ha olvides, logrado Jorge, desarrollar, sí, un agro muy importante, ¿no? sí, no te olvides que la estrategia del castrochavismo es el empobrecimiento acelerado de los pueblos. Cuba el año 59 era el país más grande exportador de azúcar. Hoy día no tiene un gramo de azúcar desde hace décadas. Está en crisis humanitaria. Venezuela era el país petrolero más importante de la región y uno de los más importantes del mundo. Las reservas más grandes de petróleo del mundo están en Venezuela. Y hoy día es un país que importa petróleo y que está en crisis humanitaria. Bolivia era la potencia gasífera de Sudamérica. Hoy día está importando gas y ha quebrado la producción del gas e industrias como el ingenio azucarero de Bermejo, que está en la zona sur de Bolivia, en la zona de Tarija, están quemando el bagazo para seguir produciendo porque no tienen producción de gas. Entonces, no te admires de que precisamente para empobrecer al Perú, que es un país que está creciendo hace 30 años, que ha construido una clase media que supera el 50% de su población, que es el país exitoso de la región, mucho más exitoso que Chile, por su crecimiento sostenido, por su estabilidad, por su economía, por su proyecto económico que está más allá de la política. No te extrañes de que la toma del poder por el castrochavismo pasa por destrozar la economía, porque su negocio son los pobres, su negocio es la miseria. El negocio de Venezuela es la expulsión de 6 o 7 millones de venezolanos. El negocio de Cuba es la salida de los cubanos.
en el tema de Bolivia se ha destrozado todo el aparato productivo para controlarlo desde un estatismo cerrado, corrupto, y han convertido el país en narcotráfico. No te voy a agregar a eso Nicaragua, pero en el tema del Perú hay que tener mucho cuidado. La DEA fue expulsada por Correa en su dictadura en el Ecuador, y Correa le suprimió a la DEA y a todo el sistema americano, mundial de lucha contra el narcotráfico, le suprimió las bases de Manta, que eran utilizadas Claro. para ese efecto estratégico. Dime. En Bolivia han expulsado a la DEA, han expulsado a USAID, y Bolivia no tenía tratado de libre comercio, pero tenía acuerdos de preferencias arancelarias para exportar a Estados Unidos, y los ha perdido todos. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. O sea, ustedes pierden sus acuerdos de preferencias arancelarias, salvando las distancias. Es lo mismo. Nuestro TLC lo vamos a perder si es que pasara eso, ¿no? Si es que sí, eso bueno, no debería mira, pasar, porque yo creo que el Perú tiene una defensa institucional muy fuerte. Primero, está bajo advertencia. Segundo, tiene un liderazgo político que es mayoritario. No hay que olvidar que Pedro Castillo en la primera vuelta ha tenido un apoyo de cerca del 14 o 15%. Ese es su respaldo real. Si es claro, que fue real y no hubo fraude también en esa instancia. claro. Y en tercer lugar, el sistema semiparlamentario del Perú permite una defensa que, si es oportuna, sirve, porque si no es oportuna, yo sostengo que una de las técnicas que utiliza el castrochavismo es utilizar la metáfora de la rana hervida, que te la quiero recordar. Si tú agarras una rana y la pones en una olla de agua hirviendo, la metes, la rana salta inmediatamente por la reacción al agua hirviendo. Pero si tú pones la misma rana en una olla de agua fría y la vas calentando de a poco, en unos 10 minutos la rana está muerta y cocinada. ¿Qué es lo que hace el castrochavismo con las democracias? Calienta de a poco, avanza de poco, negándose de todo. Fidel Castro decía: yo no soy comunista. Chávez decía: yo soy un demócrata, voy a entregar el gobierno después de que cumpla mi periodo. Evo Morales llegó diciendo: yo voy a cumplir un solo mandato, y destrozó la Constitución para prorrogarse. Dijo: mi gobierno va a ser un gobierno sin muertos. Tiene cerca de 300 muertos certificados por Global Human Rights League en base a masacres, a torturas y asesinatos que comete. O sea, cuando dicen una cosa que es una promesa en sentido democrático, no les creas. Cuando yo escucho a Castillo diciendo: yo voy a trabajar, no. Está rompiendo la institucionalidad, y la prueba más dura que tienen ustedes los peruanos es la manipulación que Castillo ha hecho con el comandante general del ejército, porque ahí están tratando de utilizar de escudo al secretario de la presidencia, que ha sido nada más el mandadero de Castillo, porque Castillo es el que ha hecho pedir los ascensos ilegales, y que cuando se han producido, ¿quién ha destituido al comandante en jefe del ejército en el Perú? Castillo, no su secretario. Claro. Dime, ante una pregunta directa, ¿qué crees tú que viene a hacer Evo Morales al Perú? ¿Qué juicio nos puedes dar al respecto? Primero, en función de imagen, va a fortalecer, va a envalentonar los sectores radicales del Perú. Castillo representa, además de todo lo que hemos dicho, el castrochavismo, un factor que es solamente característico del Perú, que tiene que ver con el terrorismo. O sea, ustedes han sufrido terrorismo en serio. En la década de los 80 han luchado, la década de los 90, las Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía peruanas son heroicas en esa lucha. No ha sido una lucha que se haya librado con pistola de agua, ha sido de verdad, y ustedes han ganado esa lucha como democracia. Evo Morales va a envalentonar esos sectores, utilizando desde Bolivia cantidad de terroristas que estaban refugiados en Bolivia y que ahora están volviendo a entrar en acción. Lo segundo que hace es fijar una agenda que es muy dulce para los oídos de los sectores populares. Es decir, vamos a hacer un Estado plurinacional, eso es más libertad. Mentira. Eso es liquidar la nación peruana, que después de 200 años tiene una unidad en la diversidad que los peruanos tienen que defender. La gente que nace y vive en el Perú es primero peruano que cualquier otra cosa, en un país de mestizos orgullosos de su mestizaje. Esa es la nación.
va a Claro. exacerbar diciendo, miren el éxito que ha tenido en Bolivia, a mentir con lo que supuestos éxitos económicos, cuando Bolivia es un país en crisis, se acaba de prestar 550 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, que yo no sé cómo se los ha prestado para pagar bonos y para pagar sueldos, porque el Tesoro General está quebrado y con el boom de las materias primas de la primera parte de este siglo, Bolivia debería estar en el primer mundo y no tiene gas, tiene un déficit de casi 3.000 millones de dólares anuales en su balanza comercial, o sea que importa más de lo que exporta, Ah, y tiene más del 60% de deuda con relación al Producto Interno Bruto, que es una miseria. El Producto Interno Bruto de Bolivia son 40.000 millones de dólares al año más o menos. El del Perú lo multiplica, es 4 o 5 veces más. claro, O más de sea, lo cuatro que va a veces. hacer el Perú, al Perú Evo Morales es a desarmar la institucionalidad peruana en lo público y a conspirar en lo interno. Es un Y proceso abierto, conspirativo, que explícale a nuestra gente qué es eso el RUNASUR que le está promoviendo. ¿No? es un mecanismo de subversión internacional a partir del uso del indigenismo como instrumento para dividir y para destrozar y para confrontar los estados nacionales. Cuando la Unión Soviética cae, lo que hace el comunismo para reorganizarse, derrotado por el capitalismo, es establecer en América Latina algo que se llama el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo la decisión que toman es multiplicar los ejes de confrontación, reemplazar el eje de confrontación en el que habían sido derrotados, capitalismo, comunismo, por ejes de carácter regional, sectorial, indígena, feminismo, regionalismo, cualquier pequeño grupo minoritario que sirva para destrozar el sistema que ellos llaman imperialista o capitalista. Y en países como Ecuador, como Bolivia, como el Perú, funciona la historia del indigenismo, porque nosotros somos países cuya población viene de una multiplicidad de un origen indígena mezclado con un origen de las migraciones europeas, pero han pasado cientos de años y se han estructurado las naciones sobre eso. Entonces están resucitando en Chile los mapuches, en el Perú los mapuches, perdón, en Argentina los mapuches y los patagónicos, en Bolivia los aymaras y los quechuas, quieren resucitar el aymarismo que se vinculó y fue usado también como bandera en su momento por Sendero Luminoso y por el MRTA, por las guerrillas terroristas que tuvo el Perú, quieren hacer lo mismo en el Ecuador. Y esto del RUNASUR es la organización de ese sistema para en bloque tratar de atacar en el Perú, en este momento, el Estado que quieren destrozar. Y así Ah, han perdido en el Ecuador, han roto y han destrozado la nación boliviana en el Perú y ahora quieren destrozar la nación peruana. dime, hace un rato me hablaste del secretario del Palacio. ¿Ha llegado por allá la noticia de los $20.000 a Sí, Estados Unidos? está circulando en todas las redes. Parece que la caja de esta gente que llega al poder se agranda rápidamente. Es corrupción. Mira, yo te digo una cosa, pero el tema no es del secretario, el tema es del presidente. No hay que caer en la trampa de las trincheras y de los escudos que pone el castrochavismo para proteger a sus principales, que son los que cometen de verdad los delitos. El principal responsable es Castillo, el que tiene que responder de eso es Pedro Castillo, no el secretario. Porque Justamente hoy Pedro día, Castillo, igual que en el tema del comandante en jefe del ejército, es el responsable de esa operación. O sea, no se detengan ustedes en la trinchera, vean al principal. Este es un problema de Pedro Castillo. Si Pedro Castillo no fuera el presidente, no habría un secretario con $20.000 en su caja, ¿no? evidentemente, Ya y lo ha justamente nombrado. hoy se ha presentado la iniciativa de la vacancia presidencial, que tiene un proceso que puede durar unos 15, 20 días. Mucha gente piensa que, o sea, todavía los votos no están, parece, ¿no? Pero bueno, pero empieza un proceso. ¿Por qué? Porque es una escalera de hechos. No falta una semana donde no aparezca un nuevo escándalo. El último ha sido los $20.000, pero antes de eso había N más, ¿no? Mira, Jorge, el mecanismo que va a usar el presidente, el gobierno del Perú y el Poder Ejecutivo, el castrochavismo en el Perú, es el mismo que ha usado en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador de Correa, en Nicaragua.
va a empezar a dividir la oposición dándole concesiones. El mensaje de esta gente es decir, Castillo no es una amenaza, Castillo es un buen hombre, Castillo es una persona que está mal rodeada, pero tiene la capacidad de cambiar y de echar a los ministros y a los secretarios y a la gente que lo hace mal. O sea, utilizar sus escudos y sus trincheras. Y Castillo debe quedarse. Y de esa manera, con la metáfora de la rana hervida, van mareándole la perdiz a la rana mientras le suben la temperatura. Y en determinado momento cargan y terminan con los opositores que les sirvieron de ayuda, terminan con toda la gente y la prensa que los apoyó y establecen un gobierno absoluto. El ejemplo más importante es el de Chávez, el más notorio. Él ha sido uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana. Yo me acuerdo el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Chávez llevaba la carta de oficina en oficina, de delegación en delegación, pidiendo que sea firmada, porque en ese momento estaba bajo amenaza de caerse, de desestabilizarse, porque los venezolanos lo podían sacar. Después nunca cumplió la carta, se apropió de la OEA y quebró todo ese orden al punto de decir que se sabía y de la carta y la denunciaban. Evo Morales, lo mismo, Correa, lo mismo. Nunca voy a hacer esto, yo estoy llegando por un solo periodo. Evo Morales tranza con sus opositores funcionales, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Ortiz, para sacar una constitución y falsificar una constitución del Estado plurinacional que ni siquiera está hecha por la ilegal Asamblea Constituyente. La redactan atribuyéndose los derechos del pueblo, cometiendo crimen en una comisión del Congreso. Y la oposición, que tenía 14, 27 senadores, entra en ese acuerdo y quiebran la República de Bolivia, suplantan la Constitución de la República y crean el Estado plurinacional con la promesa de Evo de que solamente se iba a reelegir una vez. Ahí está el resultado. Hasta hoy día la dictadura y esos opositores que siguen siendo funcionales han ido y han venido y todos tienen un juicio con el cual están amenazados para que ahora hayan pasado de ser opositores funcionales a ser rehenes. Que no le pase eso a la política del Perú, que no le pase eso al liderazgo de oposición del Perú, porque una oposición, te quiero recordar, es tal en democracia en la medida que aspira a tener el poder democráticamente. La oposición no es un oficio de por vida. Claro, Eso claro, es ser funcional y eso es ser cómplice de las dictaduras. Bueno, mira, eso que tú has mencionado que sucedió allá también está sucediendo acá. O sea, ya empezaron a dividir la oposición. De hecho, ya hay 2 o 3 grupos parlamentarios que han dicho no vamos a apoyar la vacancia. En fin, pero hoy Hay día... que mirar la razón porque eso ha pasado en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, por plata, por corrupción y por amenazas. Después, esta gente que hizo tratos con el gobierno ha terminado multimillonaria, ha terminado perdonada de delitos graves que habían cometido, el caso de Arnoldo Alemán en Nicaragua, el caso de empresarios notorios como políticos en Bolivia y el propio caso de Carlos Mesa en Bolivia. Muy O bien, sea que estamos... se sabe cómo funciona. Hay que denunciarlo, Jorge. Bueno, estamos advertidos y hoy día un puñado de compatriotas han estado en la puerta de la embajada boliviana expresando una protesta de rechazo a la presencia de Evo Morales en el Perú. Así que creo que eso de todas maneras llegará por allá y sabrán que no es bienvenido y habrá que seguir combatiendo. Te agradezco mucho, Carlos. Tu palabra final, por favor. Encantado. Una señal de esperanza para el Perú. El Perú es una democracia bajo amenaza. Para que siga siendo una democracia, tiene que cesar esa amenaza que es la amenaza a la ruptura de la nación peruana. Está muy clara la propuesta del castrochavismo para el Perú. Si no se dan cuenta y actúan democráticamente en el marco del Estado de Derecho, a tiempo, defendiendo sus derechos humanos y defendiendo la nación peruana, ojo con la metáfora de la rana hervida, porque así han cocinado a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua y al Ecuador en su momento. La tendremos presente. Muchas gracias, Carlos. Sigue disfrutando del Día de Acción de Gracias allá en Estados Encantado, Unidos y nos veremos prontamente. Un gran abrazo. encantado, mucho gusto.